Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Jairo Garnica Presenta. A través de la señal número 1 del occidente del país, televisora del Táchira. Ya usted se puede comunicar con nosotros en las diferentes plataformas. Mi Instagram personal como @Jairo Garnica Oficial. De la misma manera, a través del Facebook, el Gmail, Twitter y YouTube para que observe tanto el trabajo que hemos realizado en territorio venezolano como a nivel mundial. Hoy, una entrevista importante. Me acompaña Gerardo Ramírez, presidente de FENATED, Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela, capítulo Táchira. Es también secretario nacional de la misma federación en la oficina de reclamos y, por si fuera poco, es diputado suplente del Consejo Legislativo en la entidad tachirense. Gerardo, bienvenido. Gracias, Jairo. Es un honor tenerlo aquí. Gracias a ti por la invitación y bueno, esperamos dar respuesta a la audiencia y sobre los temas importantes de trabajadores, lo que sea. Usted participa desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con Gerardo Ramírez. Le repito el hashtag del día de hoy, numeral Garnica con Gerardo Ramírez. El sueldo de los educadores en la actualidad cubre la cesta básica alimentaria, ¿sí o no? Absolutamente negativo. La canasta básica, según el Senda, está aproximadamente, la canasta básica que cubre todos los servicios, educación, alimentación, recreación, salud, está por el de los $1000 y pico de dólares. La canasta alimentaria está por el de los $495. De manera que no cubre, obviamente, tenemos un déficit de hace muchos años sobre el patrimonio de la familia del magisterio venezolano. ¿Y cuánto gana en la actualidad un educador en Venezuela? Un educador en Venezuela está aproximadamente entre $100 y $150 mensuales. Es decir, que tenemos un déficit más del 200-300%. Esto en cualquier casa de estudio, en diferentes niveles. Sí, nosotros nos clasificamos de docente 1 hasta el 6. El docente 1, ni para qué mencionarlo, es triste porque se han quedado rezagados. Sí, un docente 1 ganará a lo sumo $60. Estoy hablando, cuando hablo de $150, me refiero a los de mayor categoría, es decir, docente 6 con estudios de posgrado. ¿Usted ha dialogado en los últimos meses con funcionarios del gobierno central? Absolutamente que no. El diálogo para discernir sobre los asuntos de la clase trabajadora, pues está negado. Nosotros no hemos podido concertar una mesa donde podamos debatir todo lo que tiene que ver con los contratos, con la libertad sindical, etcétera, etcétera. Esta semana que pasó se instaló el martes y cerró el jueves 29 lo que llaman la mesa de diálogo social, la tripartita, donde estuvo presente la comisión técnica de la OIT para discutir los temas salariales, los temas de los trabajadores, el salario, la libertad sindical, la discusión de las convenciones colectivas, los dirigentes que están presos, dirigentes sociales, sindicales que están presos y los que están en libertad, pero con medidas cautelares. ¿Cuál es el porcentaje de descontento que hay en los últimos meses en todo el gremio de la educación? ¿Cuál es el porcentaje? Yo diría, y estoy seguro, que en un 95%. A raíz de la situación del país, la nómina al Ministerio de Educación que hace 4 años, en el 2018, está por el orden de los 700.000 educadores. Ahorita está por el orden de los 435.000 educadores. Son números del mismo Ministerio de Educación. ¿Y este 5% son personas egresadas de algunas universidades del gobierno? Ese 5% son gentes afectos al gobierno y gente que el gobierno ha metido en el Ministerio de Educación, es decir, ha suplido los cargos vacantes por motivo de la deserción de docentes, la diáspora, la migración de los maestros sin mecanismo de concurso ni nada, lo que establece el reglamento del ejercicio de la profesión docente. ¿Usted cree que este 5% que son afectos al gobierno,
al gobierno actual que rige en Venezuela, ¿son profesionales a cabalidad? ¿Están bien formados? Desde hace muchos años el gobierno nacional no hace concurso en el Ministerio de Educación como lo establece el reglamento del ejercicio de la profesión docente. De manera que desde hace muchos años, en los últimos tiempos, el gobierno ha creado, recordemos, la chamba juvenil, ¿sí? Los maestros express, para suplir a aquellos maestros que han abandonado por la razón de la situación del país y el gobierno pues ha metido toda ese gran cantidad de personas que no reúne, no tienen el perfil académico ni reúnen las condiciones que establece la norma. ¿Para ti ese 5% son piratas de la educación? Para mí, ese 5% no es que sean piratas, sino que no reúne las condiciones. Un muchacho recién salido de bachillerato que ha tenido una educación vía online, WhatsApp, pues obviamente que no aprendió absolutamente nada y no tiene nada que enseñar en los centros educativos. ¿Quién tiene la culpa del actual salario que rigen los educadores en Venezuela? El gobierno nacional, obviamente. ¿Usted recibe algunos bonos? Absolutamente que no. No recibimos ningún bono y ni queremos recibir ningún bono. ¿Por qué decidió ser parte de la Federación de Educadores a nivel nacional? Bueno, porque hay un nivel de conciencia, porque nosotros no podemos permitir que el país se siga devastando, porque no podemos permitir que la educación se siga devastando. La misma situación, la misma realidad del país me obligó, me empujó a que yo asumiera el compromiso de lucha, porque un compromiso de lucha es un compromiso de vida, es un compromiso del legado magisterial. De manera que todo eso me obligó a mí a ejercer la lucha en favor de los trabajadores y fundamentalmente de los maestros. Nosotros tenemos que ir a la pausa conversando con Gerardo Ramírez. Es presidente de la Federación de Educadores en la entidad andina, al mismo tiempo es secretario en la parte de reclamos en toda Venezuela. Él, en diferentes ocasiones, ha manifestado el descontento que tiene en la actualidad los docentes, los que imparten clases en diferentes centros de estudios. Yo tengo que ir a la pausa, pero quisiera dejar una pregunta al aire antes de identificar. Para Gerardo Ramírez, ¿en qué condiciones están las casas de estudio en Venezuela? Me lo respondes al regresar de comerciales. No se aparte, ya volvemos. Los mejores están en este espacio, en Jairo Garnica Presenta. Ya volvemos. Gracias por seguir en Jairo Garnica Presenta. Nosotros la semana pasada estábamos hablando acerca de este inconveniente que se hizo viral en diferentes redes sociales sobre el Colegio San José de Táriba. Y hoy tenemos en esta casa, en Televisora del Táchira, a Gerardo Ramírez, representante de la Federación de Trabajadores, no solo en nuestro estado, sino también a nivel de toda la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros dejamos una pregunta antes de ir a comerciales. Para Gerardo Ramírez, ¿en qué condiciones están las casas de estudio en Venezuela? Bueno, hace 2 años o hace 3 años aproximadamente se inició la pandemia en Venezuela. Pero antes de la pandemia ya los centros educativos venían en un proceso progresivo de deterioro motivado a la ineficacia, a la negligencia por parte del gobierno nacional. Entró la pandemia y obviamente la delincuencia hizo lo propio, el tiempo hizo lo propio y hoy los centros educativos en un 90% están devastados. La mayoría de centros educativos en el Táchira están devastados, fundamentalmente la batería de sanitarios. Es peligroso que un niño y fundamentalmente una niña vaya a un baño, a un sanitario, porque está expuesto a que puedas producirse una contaminación en su salud. De manera que podemos recorrer San Cristóbal, el Liceo Pedro María Morante, que está devastado, en la Normal Valencillo. Y si vamos en el interior, en mi haber tengo una fotografía que me la enviaron esta mañana, donde tenemos el Liceo Bolivariano Ramón Velarde ubicado
en Seboruco. Ese liceo no hay que pintarlo, no hay que regarlo, hay que tumbarlo y hacer otro porque está devastado. Y las escuelas de municipio San Judas Tadeo en Umuquena, donde el actual jefe de la zona educativa duró 16 años como alcaldesa, están devastados. Todas las escuelas del Tesoro. Este señor que está aquí estuvo in situ y pudo constatar que las escuelas están devastadas. Hay una escuela que es de la aldea Mateguineo, ¿sí? Escuela Mesa Redonda, donde es una escuela que llueve más adentro que afuera. Y la profesora, que es una heroína, le tiene que meter a los niños en un cuarto de cocina para poderle darle el proceso de enseñanza, porque es imposible darle clase en el área natural. De manera que las escuelas, los centros educativos están devastados. Y a tales efectos ellos crearon una especie de bricomil, las brigadas comunitarias militares, ¿sí?, para supuestamente remodelar, meter en las escuelas, los centros educativos, las infraestructuras, y eso no ha sido posible. De manera que todas esas instituciones están devastadas. Gerardo, ¿desde hace cuánto está el abandono en desarrollo en las diferentes casas de estudio? Aproximadamente más de 4 años, antes de entrar la pandemia. ¿La pandemia obligó a tomar otras iniciativas para llevar lo que es el proceso educativo a todos los niños y niñas? Bueno, por instrucciones del gobierno nacional, los maestros se vieron obligados a que el proceso pedagógico, el proceso educativo, se llevara a cabo mediante la vía online, es decir, a través del WhatsApp. Pero eso fue un paquete chileno, porque los maestros, en primer lugar, no tenían o no tienen cómo tener un equipo de alta gama o meterle saldo a sus teléfonos para poder interactuar con el niño. De manera que eso fue un paquete chileno, eso fue un fracaso, el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños durante la pandemia. Por eso es que ahorita estamos en un SOS, porque tiene que haber un proceso de nivelación para los bachilleres, para todos los niños, para darle la prosecución del grado inmediato superior a los efectos de que el niño se pueda nivelar. ¿El tema del dólar ha ayudado a los educadores? No, el tema del dólar lo que ha hecho es devastar la familia venezolana. A medida que aumenta el dólar, a nosotros los maestros ganamos en bolívares devaluados, en bolívares depreciados, ¿sí?, por los efectos del dólar, y aquí en la frontera por los efectos del peso. ¿Usted apoya a este gobierno? Obviamente que no. Y no es que no lo apoyo o lo apoyo, sino que sinceramente tiene que haber un cambio de modelo educativo, un cambio de modelo donde podemos incorporar y poder traer a la plantilla profesoral que se ha ido a otro país en busca de calidad de vida, en busca de nuevos derroteros, en busca de lo que el gobierno nacional no le puede garantizar. Si el sistema educativo no está recibiendo el salario correspondiente, ¿por qué no has abandonado el país? Porque siempre existe la convicción y la fe de que no hay que abandonar donde uno ha nacido, porque tenemos que seguir luchando, porque tenemos que reconstruir a nuestro país. Yo le digo a mis maestros, a mis amigos, muchos que se fueron, pero a los que todavía seguimos soñando en quedarnos, que sigamos avanzando, que sigamos luchando para poder recuperar el país, porque nacimos en esta tierra, porque lo vamos a dar todo, porque tenemos la convicción, porque tenemos la fe de que vamos a salir de esta tragedia. ¿Tú crees en una mejor Venezuela? Claro que sí creo en esa Venezuela, porque aquí hay talento, porque la divina providencia, porque mi Diosito nos dio muchísimos recursos para nosotros poder seguir adelante. Nosotros tenemos que nuevamente ir a comerciales. Estamos conversando con Gerardo Ramírez, representante de los educadores a nivel nacional. También es diputado suplente al Consejo Legislativo en el estado Táchira. Usted continúa participando desde su smartphone, desde su PC, con su teléfono Android. El numeral Garnica con Gerardo Ramírez. Voy a dejar otra pregunta antes de ir a comerciales. Gerardo Ramírez, ¿ha sido víctima de la inseguridad en Venezuela? ¿Sí o no? Me lo respondes. Al regresar de comerciales, no se aparte. Vaya un momentico y busca algo de comer y regresa para que siga observando. Jairo Garnica presenta. Ya volvemos.
Y es que los profesionales en toda Venezuela, cuando viajan al exterior, son reconocidos por su formación. Formación que viene de universidades reconocidas, de profesores que tienen la capacidad de enseñar a aquel que quiere ser un futuro periodista, a aquel que quiere ser un futuro abogado, el que sueña con impartir clases en las universidades, el arquitecto, el ingeniero e incluso las personas que sueñan en grande, como esta magnífica venezolana que está representando a todo un país en la NASA. Eso se logra estudiando, pero estudiando con personas que también lo hicieron anteriormente, para que usted, cuando sea un profesional, marque diferencia en todo el globo terráqueo. Y para eso tengo un ejemplo a seguir, Gerardo Ramírez. Usted participa desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con Gerardo Ramírez. Otra pregunta dejamos antes de ir a comerciales. Gerardo Ramírez, ¿ha sido víctima de la inseguridad en Venezuela, sí o no? Claro, sí he sido víctima en tres oportunidades en el centro, en el casco de San Cristóbal. Me han robado mi teléfono, obviamente, y entrandito en la pandemia, estaba en una esquina tomando wifi de un amigo y llegó un motorizado, me pusieron una pistola y me robaron, obviamente. He sido víctima de la inseguridad. ¿Y tu familia? Y mi familia, bendito Dios que no, claro que no. ¿Dónde están tus familiares, Gerardo? ¿Aquí en Venezuela o en el exterior? Bueno, mis familiares, mi madre está aquí y algunos hermanos, pero tengo 12 sobrinos afuera. ¿Hay Estado de Derecho en Venezuela, Gerardo? El derecho en Venezuela no es derecho, el derecho es torcido. Y lo podemos ver con la decisión del TCJ sobre el instrumento NAPRE. ¿Cómo se puede lograr un mejor salario para los trabajadores de la educación? Luchando que se incorpore todos los maestros, porque esto no es un problema de los sindicatos, esto no es un problema de las federaciones, esto es un problema de todos. Los maestros tenemos el compromiso de recuperar la educación y por ende, obviamente, el país. ¿Pero luchando en qué sentido? Porque quien pone el salario de los educadores es el gobierno. Tenemos que sensibilizar, obviamente, al maestro y a los padres y representantes. Aquí los padres y representantes no se esmera en que las instituciones estén devastadas. Nosotros le hemos dado la discrecionalidad a los maestros para que sea cada maestro en asambleas de padres y representantes que evalúen si ciertamente las instituciones tienen las condiciones. Y en ese sentido, los maestros tienen que asumir el compromiso también de formar parte de esa triangulación que son maestros, padres y niños. Y de esa manera nosotros podemos recuperar el salario, porque si nosotros nos sentimos apoyados por los padres y representantes y la lucha la llevamos en la calle, podemos presionar al gobierno nacional para que mire a este sector y nos dignifique como ciudadanos de primera. Gerardo, ¿qué otras acciones ustedes van a tomar si no se logra un salario justo para todos los docentes en Venezuela? Bueno, desde el mes de febrero las 17 federaciones, cuando hablo de 17 me refiero a las 8 federaciones del magisterio y a las 9 de trabajadores y administrativos, se inició la discusión de la tercera comisión colectiva y esta es la fecha y no hemos podido lograr, o mejor dicho, el gobierno no ha hecho la propuesta económica que tiene que ser para que se firme la comisión colectiva. En tal sentido, nosotros hemos venido haciendo algunas acciones, lo hicimos en Colón, lo hicimos en Rubio, la hemos hecho en reiteradas oportunidades aquí en San Cristóbal, lo mismo lo ha hecho varios estados, a los efectos de seguir articulando los sectores, y cuando hablo todos los sectores sociales del país, todos los sectores de la administración pública y fundamentalmente el sector universitario y el sector del magisterio, a los efectos de nosotros poder visibilizar y poder crear conciencia en el gobierno nacional, porque tiene que mirar para este lado.
Yo quisiera en este último segmento, en Jairo Garnica Presenta, tocar varios tópicos fundamentales en materia personal que me lo han solicitado, Gerardo, y que lo hemos hecho con diferentes figuras en materia pública, no solo de este estado, sino también a nivel nacional. Gerardo, usted ha tenido su condición como educador también y ha impartido clases. ¿Cómo es su trato con este colectivo, con estos futuros profesionales? Bueno, cuando tuve la oportunidad de estar en el aula, mi manera, mi esencia de ser, interactuaba y era una persona que tenía control del grupo, tenía carácter, pero al mismo tiempo tenía esa sensibilidad. Y la prueba me remito, y lo pueden decir mis alumnos de Rubio, que fue donde mayormente ejercí la docencia. ¿Cuál es tu color favorito? Azul. ¿Cuál es la comida que más te encanta? Pabellón. ¿El deporte que practicaste o que continúas? Ciclismo. ¿Cuál es la ciudad que anhelas visitar del mundo? La ciudad que anhelo visitar, me gustaría ir a Italia. Para Gerardo Ramírez, ¿qué le molesta de una persona? La hipocresía, fundamentalmente. Y los males capitales, la hipocresía y la envidia. ¿Y cómo haces cuando estás en este mundo de la política, que eso se ve y es el pan de cada día? Colocarme un gancho en la nariz para poder desenvolverme allí y poder, sin herir a nadie, y poder hacer lo que estoy haciendo en el momento. Dos preguntas para finalizar. Para Gerardo Ramírez, en Venezuela, ¿hay democracia o hay dictadura? En Venezuela hay una democracia sesgada, con tendencia a pasar la frontera de una dictadura, porque todos los espacios están controlados por el gobierno nacional. Ya para finalizar, ¿cómo le gustaría al presidente de la Federación de Educadores en el estado Táchira y secretario de la Oficina de Reclamos a nivel nacional de esta misma federación, cómo le gustaría ser recordado al diputado suplente Gerardo Ramírez cuando la bendición de lo alto así lo permita? Bueno, sencillamente como una persona guerrera, luchadora, que le aportó al magisterio tacherense, que le aportó a la lucha social, que le aportó a los maestros, que le aportó a la educación. Me gustaría ser recordado como aquel maestro que nunca se doblegó, que nunca guindó los guantes, que nunca se jubiló, porque los maestros nunca nos jubilamos, porque nosotros seguimos dando en la calle cátedras de libertad y cátedras de democracia. Gerardo, muchas gracias por asistir a esta entrevista. Que Dios te bendiga. Amén, amén. Que proteja a tu familia en cualquier parte del mundo y que sigas impartiendo clases para aquellos futuros profesionales de Venezuela que nos representan muy bien en todo el globo terráqueo. Gracias, Jairo. Recuerda, solo se fracasa cuando dejas de intentarlo. ¡Ey! Es contigo. Naciste para ganar, pero también naciste para ayudar. Que Dios nos acompañe.